Bueno, queridos amigos, en el día de hoy vamos a analizar un tema central en este libro, lo básico, una de las dos partes más importantes del libro, que es ¿qué es ser el doble de un familiar? Como hemos explicado muchas veces en nuestras charlas de sanación y obviamente en nuestros videos, es un tema extremadamente importante y surge más o menos en general de esta manera. Cuando nosotros vamos a tener un hijo, siempre hay una necesidad de perfección, una necesidad de evolución respecto a nosotros mismos. Estamos pretendiendo, en la mayoría de los casos, que ese hijo sea muy superior a nosotros, que sea poco menos que perfecto, porque en la realidad quisiéramos que sea perfecto en todo aquello que nosotros consideramos que no lo somos, como también nuestras parejas y la familia. Estamos pidiendo de alguna manera que ese hijo sea mejor que nosotros, mejor que nuestra pareja, mejor que todos los antepasados de cada una de las ramas familiares, con lo que obviamente estamos pidiendo muchísimo en general a ese hijo. Pero hay que comprender que de esta manera nosotros empezamos a trabajar esto con nuestro subconsciente y nuestro consciente termina siendo un estrés casi prácticamente subconsciente muy importante, donde es necesario definir como quién lo queremos hacer, a quién tiene que ser parecido nuestro hijo, quién es el mejor exponente de nuestro clan familiar o del de nuestra pareja, como para que nuestro hijo sea muy similar a él, que tenga esas características y esas peculiaridades. Ese estrés nos lleva a una situación donde prácticamente, yo siempre pongo este mismo ejemplo, donde yo prácticamente no estoy encontrando la forma racional de resolver en general este dilema y el subconsciente toma el control absolutamente, como siempre sucede. Recuerden ustedes que el consciente es apenas, como siempre decimos, la parte de arriba del iceberg. Como ustedes lo tienen aquí, el subconsciente es la parte de arriba del iceberg, mientras el inconsciente o el subconsciente es la parte de abajo del iceberg, la parte más grande. El consciente nunca supera el 7-8% y el subconsciente en general es el 93%, ¿verdad?, del manejo de la conciencia. Ahora, miren cómo es. Llegado a ese punto, la conciencia, yo siempre en forma coloquial lo digo de esta manera, la conciencia tiene un diálogo interno conmigo a nivel subconsciente y me dice, olvídate del estrés, en la realidad tú estás complicado por esto, pero tampoco tenés la información ancestral ni la información de los antepasados como para decidir quién es la mejor opción. En cambio yo, el subconsciente, sí la tengo. No hay inconvenientes con la información. Tengo la información de todos los ancestros desde tiempos inmemoriales y la tengo muy clara. Puedo compararla con lo que tú quisieras de ese ser que van a ser. Y te digo hoy por hoy, a tono de ejemplo, siempre lo digo de esta manera, que lo vamos a hacer igual a tu abuelo Antonio. Entonces, ¿cómo igual a tu abuelo Antonio? Pero ¿cómo se hace eso? No, le ponemos el ADN. Esto es un diálogo como mío con mi subconsciente. Le ponemos el ADN, el mejor ADN que tú tengas, tal vez en conjunto con el mejor ADN que tengas de la rama de su madre,
y tu hijo va a ser lo que estás esperando que sea. Obviamente, cuando nosotros efectuamos esa elección, hay un sinfín de motivos por los que efectuamos esa elección de aquel pariente, que puede ser mi abuelo Antonio, como yo lo digo en este ejemplo, o que puede ser mi madre, mi hermana, mi padre, mis tíos, alguien realmente relevante, importante en mi propia vida, que me hace referirme a él por su importancia o tal vez por otras razones que son también muy importantes para mí, como puede ser el no haberlos tenido lo suficiente, no haber disfrutado de su presencia en mi vida, no haber podido contar con ellos, haber tenido una vida muy compleja con ellos. Obviamente hay muchas razones que me hacen evocar a aquellos antepasados, a ese especialmente que yo termino trayendo. Entonces miren cómo sucede, mi hijo nace sin problemas y el subconsciente me dice, hemos traído nuevamente a tu abuelo Antonio. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿No? Le pusimos el ADN de tu abuelo Antonio. Bien, pero ¿qué es el ADN? Porque tanto se ha hablado del ADN, miren, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis y un análisis. Y el ADN es sumamente importante, pero podemos recordar todos que en aquel momento cuando se hizo el proyecto de IBM del ADN, se hizo un análisis bastante profundo en ese momento y los científicos todos estaban más o menos de acuerdo en que había algo como un 30% que era el genoma humano. ¿Recuerdan el proyecto del genoma humano? Que era el genoma humano. Pero también decían en aquel entonces algo increíble, insólito, de lo que muchos científicos no eran parte. Decían que el 30% era el genoma humano, pero que el 70% restante era ADN chatarra o ADN basura. Miren cómo es. En la realidad, en la naturaleza, no hay nada chatarra, no hay nada basura que no tenga ninguna finalidad. Todo tiene una perfectísima finalidad, es un gran puzzle, todo funciona a la perfección y no hay nada que no sea perfecto, que no tenga realmente una razón de ser. El problema obviamente radicaba en que ellos muy lógicamente decían que miren cómo, ellos decían que el ADN en general tenía un 30% que era visible, donde en la realidad se notaba muy claramente la función, ¿verdad? Esa función química que fue perfectamente analizada y muy bien entendida por todos los científicos. Pero que el otro 70% en la realidad no era identificable, que ellos no tenían forma de comprender químicamente para qué servía ese otro 70%. Habida cuenta de esto, es absolutamente lógico. Pocos años después todos los científicos fueron expresando que realmente la otra parte tenía alguna función muy importante, pero que ellos no podían vislumbrar, que no podían comprender por eso, porque químicamente no podían entender los enlaces y cómo funcionaba. Obviamente eso sucede porque no es química, el ADN es física en muchos aspectos y ahí está la enorme diferencia. Ese 70% es absolutamente multidimensional, es diferente
Es poderoso, pero es multidimensional, como es el magnetismo, la electricidad, la gravedad y una serie de cosas más. Por eso mismo podemos darnos cuenta de que al ser una fuerza multidimensional no es identificable químicamente hablando, ¿verdad? Es solamente identificable desde otro lugar. Se puede sentir, obviamente, cómo se mueve esa fuerza multidimensional. De esa misma manera, el ADN tiene su magnetismo, su energía de otra manera, y todo el ADN mancomunado muestra esa energía en muchos aspectos y de muchas maneras que en otro libro vamos a analizar, y que en algunos casos mucha gente lo ha visto como el aura, ¿verdad? Pero en otros casos lo vemos con mucha sencillez o con mucha simpleza cuando nos acercamos a un perro, y obviamente los perros reaccionan totalmente diferente frente a determinadas energías que a otras, ¿verdad? Miren cómo es. Los veterinarios dicen que los perros, muchos de ellos dicen que los perros no, pero es por el olfato, de acuerdo a las diferencias de olfato. Y hay otros que dicen no, si tu perro acepta a alguien en tu casa, acéptalo con toda tranquilidad, porque es buena gente. Pero si tu perro no lo acepta, no lo aceptes, porque no lo es. Hay mucha información detrás y hay una percepción de esa parte del ADN que se siente en muchos ámbitos de la vida. Pero miren cómo es, esa parte hoy por hoy ya es reconocida y ya es accedida por mucha gente. Esa parte en realidad es lo que hoy llamamos el akasha o los registros akáshicos, que están totalmente contenidos en mi ADN, en esa porción del ADN, el akasha. Hoy ya disponemos de lectores, de registros akáshicos y de gente que se dedica a eso, siendo muy importante lo que se está averiguando científicamente respecto a eso. Y de esa manera que alguien puede ponerse frente a mí y brindarme cierta información que en muchos casos es sorprendente respecto a mi vida o a vidas pasadas, a otras experiencias de mi alma. Porque en la realidad ese es el componente principal del alma. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que si yo le pongo el ADN del abuelo Antonio a mi hijo, ¿le pongo el alma de mi abuelo Antonio? Sí. Ese es el principal tema que nadie conoce y que poco a poco hemos ido desarrollando en las consultas con centenares de casos espectaculares, comprendiendo y reconfirmando eso, que el acceso a la casa en la realidad es el acceso a muchas cosas, entre ellas a la sanación de grandes enfermedades. Ahora, como estábamos diciendo, esa es la parte central del ADN y yo le pongo el ADN de mi abuelo Antonio a mi hijo. Y entonces siempre pongo el mismo ejemplo. Mi hijo nace y no tiene ningún inconveniente cuando nace, pero yo digo, cuando tiene 4 años, lo llevo a unas hamacas a jugar y a disfrutar, y insólitamente se cae y se lastima. Y yo no entiendo bien por qué. Pero refiriéndome a mi abuelo, yo lo analizo con mi subconsciente y el subconsciente decide por el abuelo. Pero recordando, porque yo no lo conocí, murió antes de que yo naciera, recordando, había mucha información respecto a mi abuelo. Esto es una situación hipotética muy similar a la personal, pero hipotética. Miren cómo es. Pero
lo que todos contaban del abuelo Antonio era la excelente persona que era. Era alguien que vivía en Europa, que tenía 19 años cuando la Primera Guerra Mundial, por ende le tocó ser parte de la Primera Guerra Mundial directamente, ir al frente. Ahí recibió un balazo en la pierna derecha que le dificultó su caminar durante toda su vida, porque estuvo internado a raíz de eso en París durante 9 meses, estuvo a punto de perder la pierna, pero se la lograron salvar, pero a raíz de eso quedó rengo de por vida. Ahora, miren cómo son las cosas. Quedó rengo de por vida. Y en base a eso, bueno, pues entonces no hay mal que por bien no venga, como siempre decimos, se salvó de volver a tener que ir al frente, como todas las situaciones que son sincrónicas con nuestra vida. Él se junta con su pareja en ese momento, su novia, se casa y decide tomarse el primer barco para Sudamérica. Y termina llegando aquí, a Sudamérica, donde es un hombre exitoso, donde a pesar de venir con una mano atrás y otra adelante, termina siendo un gran empresario por su habilidad y su ingenio, como también por su generosidad. Termina teniendo varios almacenes en aquellos tiempos y va creciendo en el interior del país. Posteriormente se dedica a las ventas de ganado y va creciendo. Pero miren lo que sucede. A raíz de que sus hermanos estaban pasando muy mal, él convoca a sus hermanos para que vengan a Sudamérica, les proporciona casa y alimento a todos, continúa su educación, termina siendo alguien realmente poderoso de todo punto de vista, cultural y económicamente hablando, termina siendo alguien muy importante. Y en base de eso es que mi subconsciente decide, de acuerdo a mis requerimientos, hacerlo igual a ese abuelo. Y como yo les decía, mi hijo nace, no tiene problema, pero decido llevarlo a jugar a unas hamacas cuando tiene 4 años. Y se cae y se lastima el pie derecho, el mismo que el abuelo Antonio. Pero como yo no lo conocí, como yo nací después de su muerte, no hago asociación con el abuelo Antonio y la vida sigue igual. Cuando tiene 7 años, ya tiene un accidente un poco más complicado con la bicicleta y vuelve a lastimarse el pie derecho, lo que hace que esté permanentemente rengueando del pie derecho, igual que el abuelo. Bien, y en la realidad, a los 11 años ya la cosa es bastante más compleja y se cae de un techo y se quiebra la pierna derecha. Entonces ahí ya tiene que comerse un tiempo internado, clavos, chapas, refuerzos, etc. Es bastante más complicada la cosa. Y a raíz de eso, que es bastante más complejo, aparece una tía abuela con una noticia rara. Me dice, mire, yo quisiera que tú analizaras porque en la general, como digo siempre con este ejemplo, tu hijo habla como un político, habla gesticulando de manera muy poderosa, en general habla así como un político. Y esto a mí siempre me sorprendió, pero nunca lo terminé hablando contigo. Pero él habla como hablaba tu abuelo Antonio, mi hermano, como un político, exactamente igual. Yo que era su hermana mayor lo tengo claro. Hablaba exactamente igual que él. Y además, ¿querés que te diga otra cosa? Tu hijo tiene un modismo, él siempre habla de un águila que vuela de lo alto y ve el mundo desde arriba. Hace muchos años que usa eso, sí, es verdad, qué fantástico, sí, qué raro, ¿no? Es como una cosa, no, no es raro,
Porque mi abuelo, mi hermano Antonio, tu abuelo, también hablaba exactamente igual y decía que era como un águila, que veía el mundo desde arriba. También usaba eso. Pero lo que es lo más sorprendente todavía es que mi hermano era rengo de por vida. Y tu hijo no es rengo de por vida, pero pasa la mitad de la vida rengo. Sí, es así, porque tiene el alma de aquel, del primero, tiene el alma de su abuelo. Miren cómo es. Tiene el alma, tiene su registro akáshico y tiene la obligación de terminar con aquellos conflictos poderosos en la vida que su abuelo no pudo terminar. Esta es la razón por la que tenemos innumerables consultas desde el exterior, cantidad de gente que desea sanar una cantidad de cosas en su vida para evitar que esas se transfieran a su descendencia. Es así. Se transfiere a la descendencia para su resolución. Pero entonces miren desde el punto de vista de la decodificación biológica, ¿qué es tener renguera en la pierna derecha? La pierna derecha es nuestra pierna racional, como tenemos lateralidad, está manejada por nuestro cerebro izquierdo, nuestro cerebro masculino, racional, del cálculo, ¿verdad? Si tenemos dificultades para avanzar con nuestra pierna derecha, lo que tenemos es dificultad para avanzar en la vida racionalmente. Si lo tuviéramos en la pierna izquierda, sería dificultad para avanzar en la vida emocionalmente o afectivamente, porque así se maneja y eso es lo que significa simbólicamente en nuestra vida. Las piernas son para avanzar en la vida, como los brazos son para abrazar y para hacer en la vida, las manos, etc. Y cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene su finalidad simbólica desde todo punto de vista y muy poderosa para nosotros. Entonces, obviamente, mi hijo nace con esa necesidad de superar esa incapacidad de avanzar en la vida, de avanzar racionalmente en la vida que el abuelo también tenía. Ahora, esto se hace transmitiendo el ADN, pero ¿qué es el ADN? Habíamos dicho un poco más atrás, porque todo el mundo habla de esas partes y por algo debe de ser, sí, por supuesto. Miren cómo es y qué claro es y está en todas partes y no lo tenemos claro. Ese 30% que representa el genoma humano no es otra cosa que el 33%, no es el 30%, es el 33%. Ustedes podrán encontrar en muchas cosas en la vida, y si lo investigan van a encontrar de forma muy poderosa, que el 33 está muy presente en nuestras vidas. En la realidad podemos poner varios ejemplos de ese tipo, pero hay muchas cosas que se denominan con la numeración 33 para darle trascendencia e importancia, porque nuestro subconsciente lo identifica como algo importante apenas contiene ese número. ¿Por qué? Porque es nuestro genoma, porque es el 33% de nuestro genoma. ¿Y qué otros ejemplos hay? Bueno, por ejemplo, nuestras 33 vértebras. Casi nada. Otra vez hablamos de evolución. Miren cómo es. Desde la última vértebra, la vértebra en el coxis, ¿verdad? Hasta la vértebra más alta. Desde la más baja, que tiene que ver con el sexo, hasta la más elevada, que tiene que ver con el chakra corona, con lo más elevado de nuestra conciencia, con el cerebro. Todas las vértebras de nuestra columna. 33 vértebras. Si quieren otro ejemplo de ese tipo, podemos recurrir a las órdenes esotéricas, por ejemplo a la masonería, que tiene 33 grados. Otra vez, la escala de la conciencia,
si yo realizo estudios en la masonería, participo y las iniciaciones y los estudios correspondientes, voy avanzando a lo largo de esa escalera de la conciencia, desde el primer grado hasta el grado 33, desde el aprendiz hasta el gran maestro masón. El gran maestro masón, el que se supone que tiene todas las respuestas, es un gran maestro en las artes de la vida y no termina confundiéndose con estas pequeñas cosas que nos complican a todos. ¿Hay más ejemplos como ese? Por supuesto, los que quieran. Hay infinitas cosas denominadas con el número 33 en la Tierra. Pero hay un ejemplo muy básico, los 33 años de Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con los 30? Claro, Cristo vino y vivió 33 años para desarrollar el 33% de su ADN, el genoma. Y después de eso, ya como humano no tiene más nada que hacer y no tiene más remedio que morir y trascender a una realidad superior donde puede continuar ese crecimiento. Insólitamente en los avatares de la vida, sin que muchos lo comprendan, empieza a ver desde hace poco, tal vez en muchos aspectos como premonición y luego sincrónicamente con la evolución de la Tierra, empieza a haber cosas, eventos importantes que modifican la Tierra y modifican la conciencia humana, como por ejemplo los 33 mineros que quedan enterrados en Chile a una profundidad tremenda, ¿verdad? Y de esa manera nos damos cuenta que también hay otras interacciones con el número 33, porque nuestro ADN evolucionaba hasta el 33% durante muchos miles de años, hasta el 2012. A partir del 2012 ya podemos seguir avanzando más del 33%, podemos seguir evolucionando, pero eso será tema de un siguiente libro sobre el ADN. Ahora, en la realidad lo que tiene que estar muy claro es que yo le pongo el ADN de aquel abuelo Antonio. Ahora, ¿cómo se realiza esto en la realidad? Miren qué importante, y hay solo 4 maneras. La primera es aquella que todos consideramos como un homenaje en ese caso a nuestro abuelo, y entonces yo le pongo Antonio. Pero mi conciencia tiene claro, todo mi ADN en mi cuerpo, en mi conciencia, tiene claro que yo le pongo Antonio por mi abuelo Antonio y no por el diariero que se llama Antonio y que vive cerca de casa. Obviamente, automáticamente está derivando el ADN de mi abuelo Antonio y toda esa carga genética y akáshica a mi hijo. Así que la primera le pongo el nombre, como siempre decimos. La segunda, y una de las más importantes, lo hago nacer en la misma fecha que el abuelo Antonio. Y esto es absolutamente lógico. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy generando un doble del abuelo Antonio. Hago el amor en la misma época en que mis bisabuelos lo hicieron y genero un doble exacto de mi abuelo Antonio. Esto siempre tiene un más o menos 10 días para cada lado, porque los cálculos médicos, que a veces son muy buenos y generalmente son muy buenos y muy precisos, a veces nos influyen a nosotros y demoramos o adelantamos el parto en general, o otras veces nuestra conciencia lo hace por razones de nuestra propia vida. Pero miren cómo es. La primera entonces le pongo el nombre de mi abuelo Antonio. La segunda lo hago nacer en la misma fecha. La tercera lo hago nacer 9 meses antes
o 9 meses después del cumpleaños del abuelo Antonio. ¿Pero y qué quiere decir 9 meses antes o 9 meses después? Casi nada. 9 meses antes quiere decir en la realidad que si nace mi hijo 9 meses antes es una enorme celebración de aquel día en que mi abuelo Antonio fue concebido, el día de la creación del abuelo Antonio. Mi hijo nace ese día y es una gran algarabía y un gran festejo. Y 9 meses después, también casi nada, quiere decir que yo hice el amor. Y digo el amor, no es sexo tonto. Inconscientemente, el día del cumpleaños del abuelo Antonio. Y mi hijo nace a los 9 meses. Recuerden que siempre más o menos 10 días para cada lado. Pero van a ver que la mayoría de las veces es perfecto. Un día o dos, como mucho. Ahora, y la cuarta tiene que ver con la fecha de la muerte del abuelo Antonio, porque si mi abuelo Antonio era realmente muy importante para mí, era como un segundo padre, y mi abuelo muere delante mío y me quedo sin mi segundo padre cuando yo tengo 7 años, es muy probable que yo haga un hijo y que nazca el día de la muerte del abuelo Antonio, o vinculado 9 meses para adelante o para atrás de la muerte del abuelo Antonio. Ahora, miren, ¿qué termina significando todo esto? Esto es realmente muy, muy poderoso, porque yo, mediante ese sistema, le estoy poniendo el ADN y el alma, ¿verdad? El registro akáshico de mi abuelo Antonio. Y con eso todo el bagaje que viene y todas las experiencias de vida hacia atrás. Esto es sumamente importante y lo van a ir comprendiendo más adelante, porque vamos a proveerles de un sistema para poder identificar los dobles dentro de su familia. Pero más allá hay algo muy importante que siempre decimos. Este sistema es tan perfecto y es tan hermoso porque en la realidad cumple con una finalidad fantástica, que es la de proveernos de mayor empatía, mayor alegría y felicidad en nuestras vidas. Porque miren cómo es. Quien viene o quien está por nacer ya es conocido por nosotros, ya tenemos información respecto a él, ya hay un enorme porcentaje de empatía respecto a él, ¿verdad? Ya tenemos información, es un sistema que provee alegría y felicidad, pero por sobre todas las cosas eso, lo que decíamos, empatía adicional, yo ya lo conozco subconscientemente, ya sé cosas de él, ya es más fácil mi relacionamiento, ya me puedo manejar de otra manera. Lo que no quita que a veces sea quien mucho no me agrada y las cosas sean bastante más complejas. Pero como este sistema es un sistema tan perfecto, lo utilizamos inclusive para muchas otras cosas. Para seleccionar pareja, por ejemplo. Miren cómo es. Nosotros inclusive siempre ponemos este ejemplo. Si nosotros les pusiéramos, por ejemplo, a ustedes 4 personas de sexo opuesto para que eligieran una por 7 años, pero no solamente a la vista, a 10 metros de distancia, lo que te pedimos es que elijas una de esas personas. No, pero bueno, yo necesitaría hablar un poco para ver cómo son. No, no, no. Esto debería hacerse como en la vida. En la vida se hace así. Es amor a primera vista. Después nos conocemos, pero el primer impulso siempre es amor a primera vista. Miren cómo es, y yo siempre pongo este ejemplo. Yo le decía a una consultante unos días atrás, tú mirarías y me dirías, bueno, mirá,
ese, el primero, no lo quiero porque me parece que es agresivo. Yo ya tuve agresividad en mi vida y no quiero agresividad. No, ese seguramente no. El segundo me parece que es un infeliz y yo ya tuve infelicidad en mi vida. Tampoco, ese tampoco. El tercero, sí, el tercero ya me hizo caritas, intercambiamos miradas y sonrisas, ya hay algo de pie, ya hay feeling, ya hay un sentimiento, ya hay algo, ¿verdad? Ya hay ese sentimiento, ese feeling que sí, hay algo de piel. El tercero podría ser. Y el cuarto no, porque me parece soberbio y no lo tomaría nunca jamás. Y vamos y hablamos con el tercero y el tercero es doble de su padre, o de su tío más importante, o de su hermano más protector, ¿verdad? Miren cómo es. El 60% de las mujeres, por lo menos, una vez en la vida, elige un doble de su padre y el 60% de los hombres elige un doble de su madre, porque obviamente es la mujer más grande y más poderosa en su vida, no hay ninguna duda. Y para las mujeres su padre fue el protector, el proveedor, el perfecto en muchos aspectos, que les proveyó todo lo necesario en la vida. Ahora, miren cómo es. Obviamente, si mi padre me pegaba toda la vida y yo soy mujer, no voy a elegir un doble de mi padre. Evidentemente hay cosas suficientemente perfectas para que no sucedan. Y así es que nos sucede muchas veces en la consulta que decimos, uy, qué raro, esta mujer eligió un doble de su madre y no de su padre. Y la pregunta nuestra es obligada. ¿Tu madre era la que tenía los pantalones en la casa? Sí, siempre. Mi padre no. Entonces obviamente para una mujer lo que quiere es protección, provisión, seguridad. Si mi padre no lo proveía, elegiré a alguien igual, a mi madre o a otra persona. Ahora, miren cómo influencia esto en nuestras vidas. Es extremadamente poderoso. Porque esto va a determinar en la realidad, miren, la empatía o la antipatía entre las personas de un clan familiar. Va a determinar los hijos y los entenados, como se dice en un dicho. Va a determinar aquellos que son queridos y los que no, los que son amados y los que son abandonados. Va a determinar muchísimas cosas en nuestro clan familiar. Y por ende va a determinar, obviamente, el relacionamiento entre todos los individuos. Porque yo me voy a relacionar como aquel. Y a mí me van a respetar o me van a odiar como aquel que yo represento. Y esto es extremadamente poderoso en todas las situaciones. Este es el verdadero quiz de la cosa. Esta es la verdadera llave en la realidad para comprender cómo es que nosotros estamos siendo nuevamente aquel. Y todas nuestras relaciones de ahí en adelante van a tener que ver con aquel. Vamos a analizarlo esto en el próximo capítulo. Vamos a brindarles una herramienta poderosa para poder analizar todo el clan familiar. Y obviamente después poder analizar en un siguiente capítulo cuáles son las cosas que se ven afectadas enormemente por quién soy yo y quiénes son los demás en mi familia. Mis relacionamientos van a depender absolutamente de eso. Por supuesto que mis dolencias y mis enfermedades absolutamente también dependen de esto que estamos explicando.
Gracias.